Capítulo 16. Habían transcurrido unas semanas desde que Ana empezaba a ir al colegio cuando un jueves por la tarde fue con mamá a ver a la tía abuela Sara. La tía abuela Sara era hermana de Omama, pero se había casado con un francés ya fallecido y llevaba 30 años viviendo en París. Mamá que no la había visto desde que era pequeña se puso su mejor ropa para la ocasión. Parecía muy joven y guapa por su abrigo bueno y su sombrero azul con velo, y según iban andando por la avenida Forge hasta donde vivía la tía, varias personas se volvieron a mirarla. Ana también se había puesto lo mejor que tenía, llevaba el suéter que le había hecho mamá, los zapatos y los calcetines nuevos y la pulsera del tío Julius, pero la falda y el abrigo le quedaban horriblemente cortos. Mamá suspiró como siempre al verla con las cosas de salir. Le tendré que pedir a Fernand que haga algo con tu abrigo, dijo. Si sigues creciendo va a llegar un momento que no te tape ni los calzones. ¿Qué podría hacer Madame Fernand? Preguntó Ana. No sé, unirle un poco de tela alrededor del bajo o algo así, dijo mamá. Ojalá supiera yo hacer esas cosas como ella. Mamá y papá habían ido a comer con los Fernand la semana anterior y mamá había vuelto rebosante de admiración. Además de ser una excelente cocinera, Madame Fernand se hacía toda su ropa y la de su hija. Había retapizado un sofá y le había hecho una bonita bata a su marido. Hasta le había hecho una pijama porque él no encontraba en las tiendas el color que quería. Y lo hace todo con tan facilidad, dijo mamá. Para quien coser un botón era una operación de envergadura como si no fuera trabajo. Madame Fernand se había ofrecido también para colaborar en el vestuario de Ana, pero mamá le había parecido que eso sería un abuso. Ahora, sin embargo, viendo a Ana a salirse del abrigo en todas direcciones, cambió de opinión. Se lo diré, dijo. Si me enseñara a hacerlo, tal vez me las pudiera arreglar yo sola. Para entonces ya había llegado a su destino. La tía abuela Sara vivía en una casa grande ap- apartada de la avenida. Para llegar al edificio tuvieron que cruzar un patio con árboles y el portero que les indicó qué piso era iba vestido de uniforme con botones y trencillas doradas. El ascensor de casa de la tía era todo de cristales y las elevó rápidamente sin ninguno de los crujidos y entremecientos a que Ana está acostumbrada. Una doncella con delantal blanco con volantes y cofia les abrió la puerta. Le dirá a la señora que han venido ustedes, dijo la doncella, y mamá se sentó en una sillita de terciopelo mientras la doncella entraba en lo que debía ser el salón. Al abrir la puerta se oyó un zumbido de voces y mamá puso cara de preocupación y dijo, espero que no hayamos venido en mal momento, pero casi al instante la puerta se volvió a abrir y la tía abuela Sara salió corriendo a recibirlas. Era una señora anciana y obesa, pero se movía con paso tan ligero que por un momento Ana se preguntó si podría detenerse al llegar a ellas. No, exclamó la tía, rodeando a mamá con sus sólidos brazos, con que con que por fin has venido hacía tantísimo tiempo que no te veía y con todo lo que está pasando en Alemania, pero tú estás a salvo y bien. Y eso es lo único que importa. Si se dejó caer sobre otra silla tapizada de terciopelo, desbordándose por todos los lados, y se volvió a Ana. Sabes que la última vez que vi a tu mamá no era más que una niña, y ahora es ella quien tiene una niña. ¿Cómo te llamas? Ana, dijo Ana. Hanna, ah, qué bonito, es un nombre judío, dijo la tía. No, Ana, dijo Ana. Ah, Ana, también es un nombre bonito. Tienes que perdonarme, dijo la tía, inclinándose peligrosamente hacia ella desde su sillita. Es que soy un poco sorda. Su mirada abarcó a Ana por primera vez y puso cara de asombro. Pero hija, exclamó, ¿qué piensas? ¿Qué piernas tan largas tienes? ¿No tienes frío? No, respondió Ana, pero mamá dice que si sigo creciendo llegará un momento en que el abrigo no me tape ni los calzones. Apenas había salido las palabras de su boca cuando deseo no haberlas dicho. No era el tipo de cosas que se deberían decir a una tía abuela casi desconocida. Como dijo la tía, Ana sintió que estaba poniendo colorada. Un momento, dijo la tía, y de repente no se sabía de dónde sacó un objeto de forma de trompeta que debía llevar sobre sí. Ya está, dijo, poniéndose el extremo delgado. No era la boca como Ana casi había esperado, sino era la oreja. Repítelo, ahora hija mía, muy alto. A mi trompetilla, Ana intentó desesperadamente inventar algo que pudiera decir en lugar del otro y que tuviera sentido, pero tenía la mente en blanco. No había escapatoria. Dice mamá, chilló la trompetilla, que si sigo creciendo llegará un momento en que el abrigo no me tape ni los calzones. Pudo, cuando apartó la cara notó que se había puesto como un tomate. La tía abuela Sara pareció sorprendida por un instante. Luego su cara se arrugó y emitió un sonido que estaba medio camino entre un jadeo
una risita. Tienes mucha razón, exclamó, y sus ojos negros bailotearon. Tu mamá tiene mucha razón, pero ¿cómo lo va a impedir, eh? Y añadió dirigiéndose a mamá, qué hija tan graciosa tienes, qué graciosa y qué simpática. Y levantándose de la silla con sorprendente agilidad, dijo, ahora van a pasar a tomar el té. Hay aquí algunos ancianitos que estaban jugando al bridge, pero enseguida me las quito de encima, y emprendiendo un ligero galope las, las precedió al salón. Lo primero que llamó la atención a Ana, de las ancianitas de la tía abuela Sara, fue que todas ellas parecían mucho más jóvenes que la tía. Eran como una docena, todas elegantemente vestidas y con sombreros complicados. Había acabado ya de jugar a bridge. Ana vio las mesitas de juego apartadas junto a la pared, y ahora estaban tomando té y sirviéndose pastitas que la doncella iba pasando en una bandeja de plata. Viene todos los jueves, susurró la tía en alemán. Las pobrecillas no tienen otra cosa que hacer, pero todas son muy ricas y me dan dinero para mis niños necesitados. A Ana, aún no totalmente respuesta de su sorpresa ante las ancianidades de la tía abuela Sara, le resultó todavía más difícil imaginársela con niños necesitados o con niños de cualquier clase, pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre el problema porque en ese momento mamá y ella estaban siendo presentadas a grandes voces. Mi sobrina y su hija, que han venido de Alemania, vociferó la tía abuela Sara en francés, pero como fuerte acento alemán. Bonjour, susurró Ana. Bonjour, dijo Ana. La tía alzó las manos muy admirada. Fíjense en la niña, gritó. Solo hace unas semanas que ya está en París y ya habla francés mejor que yo. Ana se vio en apuros para mantener esa impresión cuando una de las señoras intentó mantener una conversación con ella, pero no tuvo que hacer nuevos esfuerzos porque la voz de la tía volvió a sonar atronadora. Hace muchos años que no veo a mi sobrina, vociferó, y tiene grandes deseos de charlar con ella. Tengo grandes deseos de charlar con ella. Ante esto, las señoras se bebieron apresuradamente el té y empezaron a despedirse. Al estrecharse de la mano de la tía dejaron caer algo de dinero en una caja que ella les acercaba, y la tía les daba las gracias. Ana se preguntó cuántos niños necesitaban tendría la tía Sara. Luego la doncella acompañada a las señoras hasta la puerta, y por fin desaparecieron todas. Se estaba a gusto sin ellas, pero Ana observó con pesar que la bandeja de plata de las pastiras había desaparecido junto a las señoras, y que la doncella estaba recogiendo las tazas vacías y llevándoselas a la tía abuela Sara, y se le debía haber olvidado su promesa de merienda. Estaba sentada en el sofá y al lado de mamá hablándole de sus niños necesitados. Al final resultó que no eran suyos de verdad, sino una obra de caridad para la cual estaba recogiendo dinero, y Ana, que por un instante se había imaginado a la tía rodeada de un montón de criaturas harapientas, se sintió defraudada. Se revolvió inquieta aún en su asiento. La tía debió notarlo porque inmediatamente interrumpió lo que estaba diciendo. Esa niña se aburre y tiene hambre, gritó, y añadió dirigiéndose a la doncella, ¿se han ido todas las señoras? La doncella replicó que sí. Pues entonces, gritó la tía, ya puede usted traer la merienda de verdad. Un momento después la doncella regresó tambaleándose bajo el peso de una bandeja cargada de pasteles. Debía haberlos de 5 o 6 clases, además de un surtido de emparedados y pastas. Había también una tetera de té reciente, chocolate y nata. A mí me gustan los pasteles, explicó la tía abuela Sara, en respuesta a la expresión de asombro de mamá, pero estas ancianitas no se las pueden ofrecer, están demasiado preocupadas por sus dietas, por eso me pareció mejor que merendáramos después de que se hubieran ido. Mientras hablaba puso un plato muy bueno, una buena porción de flan de manzana, lo cubrió de nata y se lo pasó a Ana. La niña tiene que comer, dijo. Durante la merienda la tía abuela Sara estuvo haciendo preguntas a mamá sobre el trabajo de papá y el departamento que ocupaba, y a veces mamá tenía que repetir sus respuestas a la trompetilla. Mamá hablaba de todo muy alegremente, pero la tía no hacía más que menear la cabeza y decir, tener que vivir así, un hombre tan distinguido. Conocía todos los libros de papá y compraba el diario parisino solo por leer sus artículos. De vez en cuando miraba a mamá, diciendo, y la niña tan delgadita, y le servía más pasteles. Por fin, cuando ya nadie fue capaz de comer más, la tía abuela Sara se levantó de atrás de la mesita del té e inició su trote acostumbrado hacia la puerta, haciendo señas a mamá y Ana de que la siguieran. La condujeron a otra habitación que parecía estar totalmente llena de cajas de cartón. Mira, dijo, todo esto me han dado para mis niños necesitados. Las cajas estaban llenas de cortes de tela de todos los colores y grosores.
Una de mis ancianitas está casada con un fabricante de tejidos, explicó la tía, así que él es muy rico y me da todos los finales de tela que no quiere. Ahora a se me ocurre una idea, ¿por qué no se lleva a la niña algunos recortes? Al fin y al cabo son para los niños necesitados y ella está tan necesitada como la mayoría. No, no, dijo mamá, yo no puedo aceptar. Oh, simplemente, oh, siempre tan orgullosa, dijo la tía. La niña necesita ropa nueva, por qué decir que no? Revolvió en una de las cajas y tiró un tejido de lana grueso, de un bonito tono verde, lo justo para un abrigo, dijo, y luego necesitó un vestido y quizás una falda. En un abrir y cerrar de ojos había hecho un montón de tela sobre la cama, y cuando mamá intentó negarse por segunda vez, se limitó a exclamar, qué tontería, ¿quieres que la policía detenga a la niña por ir enseñando los calzones? Ante esto, mamá, que de todos modos no había puesto mucha energía en su protesta, tuvo que echarse a reír y decir y ceder. La doncella recibió instrucciones de empaquetarlo todo, y cuando llegó la hora de marcharse, mamá y Ana cargaron cada una con un paquetón. Muchísimas gracias, gritó Ana a la trompetilla de la tía. Tenía muchas ganas de tener un abrigo verde. Que lo luzcas mucho, gritó la tía abuela Sara. Salieron y mientras caminaban en la oscuridad de vuelta a casa, mamá y Ana fueron hablando todo el rato de los diferentes cortes de tela y lo que se podría hacer con ellos. En cuanto llegaron a casa, mamá telefonó a Madame Fernand, que se alegró mucho y dijo que se lo llevaran todo el jueves siguiente para organizar una sesión de confección. ¡Qué ilusión!, exclamó Ana. ¡Qué ganas tengo de decírselo a papá! Y luego en ese momento entraba papá. Ana le contó muy emocionada todo lo que había pasado. Y me van a hacer un vestido y un abrigo, explicó atropelladamente, y la tía abuela nos lo ha dado porque eran para niños necesitados, y dijo que yo estaba tan necesitada como la mayoría y merendamos muy bien. Y se interrumpió al ver la expresión que vio en el rostro de papá. ¿Qué significa todo esto?, preguntó papá a mamá. Es como te he dicho, Ana, dijo mamá, y había algo de cauteloso en su voz. La tía Sara tenía un montón de telas que le habían dado y se empeñó a regalarle unas cuantas a Ana, pero se las había dado para niños necesitados, dijo papá. Bueno, eso no es más que un nombre, dijo mamá. Ella se ocupó de varias obras de caridad, es muy buena persona. Caridad, dijo papá, pero nosotros no podemos aceptar caridad para nuestros hijos. Oh, ¿por qué tienes que ser siempre tan retorcido?, gritó mamá. Es mi tía y quiso regalarle unas telas, eso es todo. De verdad, papá, yo no creo que la tía haya querido molestarte. Y intervino Ana. Se sentía muy desgraciada y casi deseaba no haber visto nunca las telas. Es un regalo de un pariente para Ana, dijo mamá. No, dijo papá, es un regalo de una pariente que hace obras de caridad para niños necesitados. Muy bien, pues la devolvemos si eso es lo que quieres, gritó mamá. Pero ¿me quieres decir que va a ponerse la niña? ¿Sabes qué precios está la ropa de niños en las tiendas? Mírala, tú mírala. Papá miró a Ana y Ana miró a papá. Quería la ropa nueva, pero no quería hacer que papá se disgustara tanto. Tiró de su falda para que pareciera más larga. Papá dijo, sí que pareces un poco necesitada, dijo papá. Tenía cara de estar muy cansado. No importa, dijo Ana. Sí, dijo papá, sí que importa. Y manoseó el contenido de los paquetes. ¿Es esta la tela? Ana sintió con la cabeza. Pues nada, aprovecha para que te hagan algo de ropa nueva, dijo papá. Algo que te abrigue. Y salió de la habitación. Después de acostarse aquella noche, Ana y Max estuvieron hablando ya con la luz apagada. Yo no sabía que fuéramos necesitados, dijo Ana. ¿Por qué lo somos? Papá no gana mucho, dijo Max. El Riu parisino no puede pagarle mucho por sus artículos y los franceses tienen sus propios escritores. En Alemania le pagaban muy bien, sí. Durante un ratito estuvieron en silencio. Luego Ana dijo, tiene gracia, ¿verdad? ¿El qué? Que pensábamos estar de vuelta en Berlín en menos de 6 meses y ya llevamos fuera más de un año. Ya lo sé, dijo Max. De repente y sin saber por qué, Ana recordó su casa de antes y con tanta vividez que era casi como si la estuviera viviendo. Recordó lo que se sentía al subir las escaleras y la mancha que tenía la alfombra en el descansillo, donde una vez se le había caído un poco de tinta, y cómo se veía el peral del jardín desde las ventanas. Las cortinas del cuarto de juguetes eran azules y había una mesa pintada de blanco para escribir o dibujar encima, y Berta la doncella lo limpiaba todos los días, y había muchos juguetes, pero no servía de nada pensar en ello, de modo que cerró los ojos y se durmió. Capítulo 17. La sesión de costura en casa de Fernand fue un gran éxito. Madame Fernand era tan simpática como Ana le recordaba, y cortó también las telas de la tía abuela Sara, que hubo bastante para unos pantalones cortos grises para Max, además de un abrigo, un vestido y una falda para Ana. Cuando mamá se ofreció a ayudar con la costura, Madame Fernand la miró y se echó a reír. Usted se pone a tocar el piano, dijo.
yo me las arreglo sola. Pero si hasta he traído cosas de coser, dijo mamá. Metió la mano en un bolso y sacó un carrete viejo de hilo cuando blan- blanco de algodón y una aguja. Querida, dijo Madame Fernández muy amablemente, ya no pondré en sus manos ni el dobladillo de un pañuelo. De modo que mamá estuvo tocando el piano en un extremo del agradable salón de los Fernand mientras Madame Fernand cosía en el otro. Jan y Matt se fueron a jugar con la niña de la casa Francine. Matt había tenido grandes reservas hacia Francine antes de ir. Yo no quiero jugar con una niña, había dicho. Incluso había afirmado no poder ir porque tenía que hacer la tarea. Es la primera vez que te tomas tan en serio la tarea. Dijo mamá enfadada. Dijo mamá enfadada, pero eso no era del todo justo, porque últimamente empeñado en aprender francés lo antes posible, Matt se entendía mucho más a sus estudios. Matt se sintió profundamente ofendido y fue todo el rato con una cara muy larga, hasta que llegaron a casa de los Fernand y Francine les abrió la puerta. Entonces su gesto de mal genio desapareció al instante. Francine era una niña muy guapa, con pelo largo como miel y grandes ojos grises. Tú debes ser Francine, dijo Max, y añadió mintiendo, pero en un francés sorprendentemente correcto. Tenía muchas ganas de conocerte. Francine tenía muchos juguetes y un gato blanco muy grande, y el gato tomó posesión de Ana inmediatamente y se sentó en su regazo mientras Francine buscaba algo en el armario de los juguetes. Por fin lo encontró. Esto es lo que me regalaron por mi cumpleaños, dijo, y sacó una caja de juegos muy parecida a la que Anne y Max tenían en Alemania. Por encima del pelo blanco del gato la mirada de Max se cruzó con la de Ana. ¿Me dejas que la vea?, preguntó Max, y casi antes de que Francine asintiera ya la había abierto. Se pasó mucho rato inspeccionando el contenido, manoseando los dados, las piezas de ajedrez, las diferentes clases de cartas. Nosotros teníamos una caja de juegos como esta, dijo al fin, pero la nuestra también tenía dominó. A Francine a Francine no pareció agradarle mucho ver menospreciada su caja de juegos. ¿Y qué fue de la suya?, preguntó. Tuvimos que dejarla en Alemania, dijo Max, y añadió con tristeza. Supongo que ahora Hitler jugará con ella. Francine se echó a reír. Bueno, pues tendrán que usar esta en su lugar, dijo. Como yo no tengo hermanos, no suelo tener con quién jugar. Toda la tarde estuvieron jugando al parchís y la oca. Era agradable porque el gato blanco siguió tumbando en el regazo de Ana y para jugar casi no hacía falta hablar en francés. El gato parecía estar tan a gusto oyendo tirar los dados por encima de su cabeza y no quiso bajarse ni siquiera cuando Madame Fernand llamó a Ana para probarle las cosas. De merienda se comió un trozo de bollo glaseado que Ana le dio y después volvió a subirse encima y le sonrió a través de sus largos pelos blancos. Cuando llegó la hora de marcharse, las siguió hasta la puerta de la calle. Qué gato más bonito, dijo mamá al verlo. Ana quiso contarle cómo había estado tumbado en su regazo mientras jugaba el parchís, pero pensó que sería de mala educación hablar en alemán delante de Madame Fernand, que no le entendía, de modo que muchas vacilaciones lo explicó en francés. Pero si me había dicho que Ana hablaba muy poco francés, dijo Madame Fernand. Mamá se puso muy contenta. Está empezando, dijo. Empezando, exclamó Madame Fernand. Es la primera vez que veo a dos niños aprender un idioma tan deprisa. A veces Max parece francés y en cuanto a Ana, hace un par de meses apenas sabía decir palabras y ahora lo entiende todo. No era del todo verdad. Aún había muchísimas cosas que Ana no entendía, pero de todas formas le hizo muchísima ilusión oír aquello. Los progresos de Max le habían impresionado tanto que casi no se había dado cuenta de lo mucho que ella misma había avanzado. Madame Fernand quería que volviera todos al domingo siguiente para hacerle a Ana las últimas pruebas, pero mamá dijo que no, que la próxima vez tenía que ir todos los Fernand a su casa, y así empezó una serie de visitas que las dos familias encontraban tan agradables que pronto se hicieron costumbre fija. Papá disfrutaba especialmente de la compañía de Monsieur Fernand. Era un hombre grandote, de aspecto inteligente, y a menudo mientras los niños estaban jugando en el comedor de casa, Ana y a su padre su voz profunda y la de papá en el dormitorio del lado convertido en un cuarto de estar. Parecía como si estuvieran infinitos temas de conversación, y a veces Ana los oía reírse con ganas a los dos. Esto siempre la alegraba porque no se le había olvidado la horrible cara de cansancio de papá había puesto cuando lo de las telas. Desde entonces Ana había observado aquella expresión. Volvía de vez en cuando, generalmente cuando mamá hablaba de dinero. Estando Monsieur Fernand no aparecía nunca. Pronto estuvieron terminadas las nuevas prendas y resultaron ser la más bonita que Ana había tenido. El primer día que se las puso fue enseñárselas a la tía abuela Sara, y llevó consigo un poema que había
compuesto especialmente en señal de gratitud. El poema describía todas las prendas detalladamente y acababa con los versos y así yo voy felizmente vestida con todas esas telas que me dio la tía Sara. Qué maravilla, hija, dijo la tía cuando lo leyó. Si todavía vas a escribir, sí, todavía vas a ser escritora como tu padre. Pareció gustarle muchísimo. Ana también estaba contenta porque de alguna manera era como si el poema dejara bien claro que el regalo de las telas no había sido una obra de caridad y también porque por primera vez había conseguido escribir un poema que no hablara de desastres. Capítulo 18. En abril llegó de pronto la primavera y aunque Ana quiso seguir llevando el bonito abrigo verde que le había hecho Madame Fernand, pronto le resultaba demasiado grueso. Era una delicada era una delicia ir andando al colegio en aquellas mañanas claras y soleadas, y al abrir los parisinos sus ventanas para que entrara el aire cálido, toda clase de olores interesantes se escapaban y se mezclaban con el aroma de primavera de las calles. Aparece el acostumbrado tufo caliente a ajo que salía del metro. Ana se tropezaba de pronto con deliciosas oleadas de olor y café a pan recién hecho o a cebolla friéndose para la comida. A medida que avanzaba a la primera se iban abriendo puertas además de ventanas y al caminar por las calles bañadas de sol se vislumbraban los interiores en penumbra de cafés y tiendas que durante todo el invierno habían sido invisibles. A todo el mundo le apetecía tomar el sol y el pavimento de los campos elíseos se convirtió en un mar de mesas y sillas entre las cuales revoloteaban los camareros de Filipina Blanca, sirviendo bebidas en los clientes. El primero de mayo se llamaba Día del muguete y en todas las esquinas aparecieron cestos rebosantes de ramilletes verdes y blancos de esa planta y por todas partes resonaban los gritos de los vendedores. Aquella mañana papá tenía una cita a primera hora y acompañó a Ana durante parte de su recorrido hasta el colegio. Se detuvo a comprarle un periódico a un viejo que los vendía en un kiosco. En la primera plana había una fotografía de Hitler pronunciando un discurso, pero el viejo dobló el periódico por la mitad de modo que no se viera. Nego husmeó el aire con la cara de satisfacción y sonrió, mostrando un solo diente. Huele a primavera, dijo. Papá le devolvió la sonrisa y Ana supo que estaba pensando en lo bonito que era estar pasando aquella primavera en París. En la esquina siguiente compraron un poco de muguete para mamá, sin siquiera preguntar primero cuánto costaba. El edificio del colegio parecía oscuro y frío después de la luminosidad de afuera, pero Ana iba ilusionada todas las mañanas por a Colette, que se había convertido en su mejor amiga, y a Madame Sócrates, aunque la jornada escolar le seguía resultando larga y agotadora, empezaba a entender más de lo que pasaba. Poco a poco las faltas de sus dictados se habían reducido de centenares a decenas. Incluso ya era capaz de responder alguna pregunta en clase. Madame Sócrates seguía ayudándola a la hora del almuerzo. En casa mamá estaba llegando a ser una cocinera realmente buena. Ayudaba por los consejos de Madame Fernand y a papá decía que nunca en su vida había comido tan bien. Los niños se habían aficionado a toda clase de guisos que antes ni siquiera conocían de nombre y a beber una mezcla de vino y agua con las comidas, como los niños franceses. Hasta la obesa Clotilde en la cocina del colegio daba su visto bueno a los platos que llevaba Ana para recalentar. Tu mamá sabe hacer cosas buenas, decía, y mamá se puso muy orgullosa cuando Ana se lo contó. Solo Grete seguía estando malhumorada y descontenta. Sirviera mamá lo que sirviera, Grete siempre lo comprobaba desaforablemente con alguna versión austriaca del mismo plato, y si era algo que no había en Austria no lo juzgaba digno de ser comido. Tenía una resistencia asombrosa frente a todo lo francés y no parecía hacer ningún progreso en su dominio del idioma, a pesar de que todos los días iba a clase, como las promesas que había hecho a su madre seguían impidiéndole ser de mucha utilidad. Todo el mundo, incluida la propia Greta, esperaba con ilusión su marcha definitiva a Austria. Y cuanto antes mejor, decía Madame Fernand, que había tenido ocasión de observar de cerca a Grete porque las dos familias seguían pasando casi todos los domingos juntas. Conforme se iba acercando el verano, en lugar de reunirse en sus casas, iban a Bois de Boulogne, que era un parque grande relativamente cercano, y allí los niños jugaban a la pelota sobre la hierba. Un par de veces Monsieur Fernand tomó prestado el automóvil de un amigo y los llevó a todos de excursión al campo. Con gran alegría de Ana, el gato también iba con ellos en aquellas ocasiones. No parecía molestarle que lo llevaran atado con collar y correa. Mientras Francine peloteaba con Max, Ana se hacía cargo de él muy ufana. Su,
sujetando la correa cuando el animal quería trepar por un árbol o una farola y siguiendo con la correa en el alto cuando una vez de caminar por el suelo decía ir por el borde de alguna reja. En julio hizo mucho calor, mucho más que en Berlín. En el piso no parecía correr nada de aire, a pesar de que mamá tenía siempre todas las ventanas abiertas, sobre todo en el cuarto de los niños la atmósfera era asfixiante y en el patio donde había parecido que hubiera hiciera aún más calor que dentro de casa. Costaba trabajo dormir por las noches y en el colegio nadie era capaz de concentrarse. Hasta Madame Sócrates estaba cansada y su cuello negro perdió sus ondas y se puso lacio con el calor. Todo el mundo tenía ganas de que acabara el curso. El día, el día 14 de julio era fiesta, no solo en los colegios, sino en toda Francia. Era el aniversario de la Revolución Francesa y había banderas por todas partes y fuegos artificiales por la noche. Anne y Max fueron a verlos con sus padres y los Fernand. Tomaron el metro que iba abarrotado de gente alegre y mezclados con una multitud de parisinos. Subieron por una larga escalinata hasta una iglesia que había en un alto. Desde arriba se veía todo París. Y cuando los fuegos artificiales empezaron a explotar sobre el cielo azul oscuro, todo el mundo se puso a dar gritos y vítores. Al acabar el espectáculo alguien empezó a cantar la Marsella. Otra vez voces se le unieron y enseguida toda aquella multitud enorme estuvo cantando a coro en el aire caliente de la noche. Vamos niños, gritó Monsieur Fernand y Ana y Max también se unieron. A Ana le gustó mucho cómo sonaba y sobre todo una parte sorprendentemente lenta que había a la mitad y le dio pena que terminara. La multitud empezó a derramarse por la escalinata y mamá dijo, y ahora a la cama. Pero mujer, no se les puede no andar ahora a la cama, es el 14 de julio, exclamó Monsieur Fernand. Mamá protestó señalando que era tarde, pero los Fernand no le hicieron caso y se echaron a reír. Es el 14 de julio, dijeron, como si eso le explicara todo. La noche acaba de empezar. Mamá miró con expresión dubitativa las caras emocionadas de los niños. Pero, ¿qué? Empezó. Primero, dijo Monsieur Fernand, vamos a comer. Ana tenía la impresión de haber cenado ya, porque había tomado huevos duros antes de salir, pero se veía que no era esa la clase de comida que Monsieur Fernand se refería. Los llevó a un restaurante grande y animado, y se sentaron en una mesa del exterior sobre la acera y ordenó la cena. Caracoles para los niños que no los han probado nunca, dijo. Matt se quedó mirando su ración horrorizado y no fue capaz de tocarlos, pero Ana, animada por Francine, probó uno y descubrió que sabía como una seta muy deliciosa. Francine y ellas acabaron comiéndose los caracoles de más antes, además de los suyos. Al final de la comida, cuando estaban tomando bocaditos de crema, llegó un viejo con un blanco y un acordeón. Se sentó y empezó a tocar y enseguida algunas personas se levantaron de las mesas y se pusieron a bailar en la calle. Un marinero de aspecto simpático apareció al lado de mamá y le invitó a bailar. Mamá al principio se quedó sorprendida pero aceptó y Ana la estuvo siguiendo con la mirada mientras daba vueltas y vueltas, todavía con cara de asombro pero divertida. Luego Monsieur Fernand bailó con Francine y Ana bailó con papá. Madame Fernand dijo que en ese momento no le apetecía bailar porque se dio cuenta de que a Max no le gustaría nada y al rato Monsieur Fernand dijo vámonos a otro sitio. Hacía ya más fresco y Ana no se sentía nada cansada mientras deambulaban por las calles llenas de gente, pero por todos lados había acordeones y bailes. De vez en cuando ellos se detenían y se unían a los grupos. En algunos cafés daban vino gratis para celebrar la ocasión y cuando les apetecía descansar los mayores se paraban a tomar una copa y los niños bebían casis, que era zumo de grosella negras. Vieron el río brillando en la luz de la luna y la catedral de Notre Dame agazapada en el medio como un gran animal. Fueron caminando por la orilla y por debajo de los puentes, y también allí se tocaba el acordeón y se bailaba. Siguieron andando hasta que Ana perdió todo sentido del tiempo y se limitó a seguir a Monsieur Fernand como subida en un aturdimiento feliz. De pronto Max dijo, ¿qué es esa luz tan rara que hay en el cielo? En el amanecer habían llegado para entonces al mercado principal de París y a su alrededor pasaban los carros cargados de frutas y verduras, traquetando sobre el empedrado. ¿Tienen hambre?, preguntó Monsieur Fernand. Era absurdo porque ya habían cenado 2 veces, pero todos estaban muertos de hambre. Allí no había música de acordeón, no avisa más que gente preparándose para el trabajo del día, y en un pequeño café una mujer sirvió tazones de sopa y de cebolla humeante.
Sentados en bancos de madera junto a la gente del mercado, se tomaron un tazón grande cada uno y rebañaron los restos con pan. Cuando salieron era ya de día. Ahora sí pueden llevarse a los niños y a la cama, dijo Monsignor Fernand. Ya han visto el 14 de julio. Tras una despedida soñolienta volvieron a casa en el metro trasnochados como ellos y gente que iba a trabajar y cayeron en la cama como troncos. En Alemania no tenían nunca 14 de julio, dijo Anne en un momento antes de dormirse. Por supuesto que no, respondió Max. Tampoco tuvimos revolución francesa. Ya lo sé, dijo Ana ofendida y añadió justo en el instante en el que el sueño le vencía. Ha estado muy bien. Estaban muy cerca de las vacaciones de verano. Estaban pensando en que emplearlas cuando llegó una carta de Herr Swin invitando a toda la familia a Gasbord Swin y se estaban preguntando de dónde sacarían el dinero para el viaje cuando papá recibió el encargo de escribir 3 artículos para un periódico francés. La cantidad que le pagaba ese periódico era tan superior a sus honorarios normales del diario parisino que el problema quedó resuelto. A todos les hacía mucha ilusión la perspectiva y para colmo el último día del curso más llevó a casa buenas notas. Mamá y papá casi no podían creer lo que veía en sus ojos. Ni un solo no se esfuerza o no pone interés. Al contrario, había cosas como inteligente y trabajador. El comentario del director al pie de la hoja decía que Max había hecho notables progresos. Mamá se puso tan contenta que distraídamente dio una despedida muy cariñosa a Grete, que por fin regresaba a Austria. Todos se alegraban tanto de perderla de vista que se sintieron obligados a ser especialmente amables con ella, y mamá hasta le regaló un pañuelo para el cuello. No sé si en Austria se usan estas cosas, dijo Grete melancólicamente cuando lo vio, pero se lo llevó de todos modos, y a continuación la familia emprendió viaje a Suiza. En el Gastfoldswin no había cambiado nada. Herr y Frau Swin seguían siendo tan simpáticos y cariñosos como siempre, y después del calor de París, la brisa del lago resultaba maravillosamente fresca. Daba gusto volver a oír el conocido dialecto germano-suizo y entender todo lo que decía la gente en vez de solo la mitad, y Franz y Brennelli estaban muy dispuestos a reanudar su amistad interrumpida con Ana y Max. Enseguida Brennelli puso a Ana al tanto de todo lo relativo al niño pelirrojo, a quien por lo visto le había dado por mirar a Brennelli de cierta manera, una manera como simpática según ella, que ella no era capaz de describir, pero que al parecer no le disgustaba. Franz se llevó a Max a pescar con la misma caña de siempre, y todos volvieron a jugar a los mismos juegos y a recorrer los mismos senderos de los bosques, con lo que tanto habían disfrutado el año anterior. Todo era exactamente igual, y sin embargo había algo en esa misma ausencia de cambios que hacía que Anna y Max se sintieran un poco forasteros. ¿Cómo era posible que las vidas de los Swin hubieran seguido siendo tan semejantes cuando las suyas se habían vuelto tan distintas? Daba la impresión de que algo tenía que haber cambiado, dijo Max, y Franz preguntó el qué, pero el pronto más no lo sabía. Un día Anna estaba paseando por el pueblo con Brennelli y Rosalie cuando se encontraron a Herr Graupe. Bienvenido otra vez a la hermosa Suiza, exclamó Herr Graupe mientras le estrechaba la mano con entusiasmo, y enseguida empezó a hacerle toda clase de preguntas acerca de los colegios franceses. Estaba convencido de que no podía haber nada comparable a su escuela de pueblo, y Ana se sintió casi como excusándose al explicarle que todo lo de Francia le gustaba mucho. ¿De veras?, preguntó G. Graupe, incrédulo, mientras ella le describía las clases y sus almuerzos con Clotilde en la cocina del colegio y a Madame Sócrates. Y entonces le pasó una cosa extraña. G. Graupe le estaba preguntando algo que ya no sabía sobre la edad en que se salía del colegio en Francia, pero en lugar de decírselo en alemán, se encontró de pronto recogiéndose de hombros y diciendo «Je me sais pas» con su mejor acento parisino. Tan pronto como lo hubo dicho, se quedó horrorizada. Sabía que era Graupe, pensaría que lo había hecho para lucirse, pero no era verdad. Ni siquiera entendía de dónde le podían haber salido las palabras. Era como si por dentro tuviera algo pensado secretamente en francés, y eso era absurdo. Si estando en París no había sido capaz de pensar en francés, por qué empezar ahora de repente? Veo que ya nos estamos afrancesando mucho, dijo Graupe con gesto de desaprobación.
Cuando ambos se hubieran recuperado de la sorpresa que la respuesta de Ana les había producido, bueno, no quiero entretenerlos, y se alejó a paso ligero. Tanto Brunelli como Roesli iban extrañadamente calladas cuando las tres emprendieron el regreso. Supongo que ahora hablarás en francés como si nada, dijo por fin Brunelli. No, contestó Ana, a Matt se le da mucho mejor no decir uy, sí, eso significa sí, ¿verdad? Dijo Roesli. Hay montañas en Francia, cerca de París no, respondió Ana. Brunelli le había estado mirando pensativa. Al rato dijo, ¿sabes lo que te digo? Que estás diferente. ¿Qué va? Dijo Ana indignada. Sí que lo estás, dijo Brunelli. No sé qué te pasa, pero has cambiado. Qué tontería, exclamó Ana. Yo no he cambiado nada. Pero sabía que Brunelli tenía razón, y de repente, a pesar de que solo tenía 11 años, se sintió muy vieja y triste. El resto de las vacaciones transcurrió felizmente, y los niños se bañaban y jugaban con los Wynn, y aunque no fuera exactamente igual que antes, seguía siendo muy agradable. Al fin y al cabo, dijo Max, que más daba sentirse un poco extranjeros. Cuando acabó el verano les dio pena marcharse, y la despedida de sus amigos fue muy larga y cariñosa, pero ni Ana ni Max se habían figurado que el regreso a París les pareciera tanto como volver a casa.